Hola a todos y bienvenidos un episodio más al Rincón de JV. Hoy vamos a hablar de información, de mucha información o de la falta de información. Y para eso me acompañan dos grandes periodistas. Alejandro Quintas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jaime, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues bien, con ganas aquí de un poco de compartir conocimientos y aprender. Habíamos prometido a nuestra audiencia que te volveríamos a traer y aquí estás. Para lo que necesitéis, yo encantado, encantado. Y bueno, aunque debuta con nosotros, esperemos que esté con nosotros muchos días más. Ana Puertas, bienvenida. Gracias, Jaime. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Pues nada, vengo a pasármelo muy bien, que para eso es sábado, fin de semana. exacto. Eso es, Y nada, a compartir un rato con una buena charla, seguro con dos grandes profesionales. eso es. Y nada, vamos a hablar de la información, como hemos dicho. ¿Qué os parece a vosotros cómo está derivando la información? ¿Creéis que se ha vuelto demasiado subjetiva? ¿Creéis que se informa con una rigurosidad que está vigente en los anales de lo que era la información y dar la información? ¿O se ha vuelto todo más mediático, como demasiado generalista? Mm. ¿Quién quieres Empieza que tú, empiece, Jaime? Ana. Vale. Tú mismamente, ya que Vale. No, yo no sé si se acopla el micro un poco, pero yo ahí tengo una polémica interior porque sí que, además, a propósito que ayer tuve una conversación con unos amigos y me decían precisamente esto, que si los periodistas contábamos la verdad, digo, absolutamente, yo no conozco un medio de comunicación en el que haya trabajado, en el que no me hagan contrastar la información, hablar con todas las partes, informarme de cada punto de la noticia. O sea, si por ejemplo ha sido un suceso que ha ocurrido desde el primer minuto hasta las últimas horas y por supuesto verificar eso. Yo hasta ahí coincido en que es así y yo creo que cualquier medio lo hacemos pero sí que pienso que la inmediatez a veces hace correr demasiado. El otro día, por ejemplo, en un tema que bueno, puede interesar o no como espectador, pero, por ejemplo, pues hubo un periódico en sí que, a raíz de la separación, supuesta separación de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, se adelantó precipitadamente a señalar a la supuesta persona esta que estaba con él, ujú, que era una ex Miss del País Vasco, y sin embargo no era esa persona. Y yo creo que ahí caemos precipitadamente en decir algo que todavía no lo tienes contrastado efectivamente. Entonces yo siempre digo lo mismo, que prefiero, aunque no sea tan eficaz o tan rápido, esperar un poco hasta contrastar algo y luego adelantarte a publicarlo o a compartirlo con otros medios de comunicación. Pero creo que eso es en lo que se peca, en la rapidez, en el tuit, en, bueno, pues destacarte como medio, pero siempre tiene que respaldarlo detrás, pues, una responsabilidad. Sí, más o menos yo también coincido con lo que habéis dicho y porque es que ahora mismo yo creo que los miembros del periodismo tradicional siguen aplicándose y siguen elaborándose, pero es verdad que ahora estamos en una época donde el consumo es casi como de comida rápida, ¿no? El fast food y lo que decíamos de llegar antes a informar, la exclusividad y eso, pues, por ejemplo, el periodismo digital pues puede adolecer un poco en ese sentido de no corroborar las informaciones, de llegar el primero a la noticia, pero perder en ese tránsito de verificación, pues digamos, pues de la validez. rigurosidad, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, eh, ese tema del clickbait también puede jugar un poco malas pasadas, pero bueno, también hay ejemplos positivos, hay ejemplos, pues, no sé, ahora mismo, pues digamos, reportajes de investigación o
productos más elaborados, pues sí que se nota pues ese mayor mimo, pero claro, también hay detrás una ansia, digamos, por conseguir visitas, por conseguir likes, en el caso de las redes sociales, o por seguir viralidad, que por conseguir eso pues se pierde pues un poco el tacto, ¿no? Del momento o de la información. Ujú. Porque habéis destacado un tema interesante, que es el tema de la inmediatez, cómo ciertos medios quieren ser los primeros y adolecen quizá de no contrastar las noticias. De hecho, me gustaría recomendar una serie, que no sé si la habéis visto, Newsroom, Sí, No, sí. muy buena, que trata sobre un poco esto, iba a decir un bufete, no, es un periódico, no, es una televisión y cómo llevan el tema de anticiparse a las noticias, ser los primeros, justo lo que habéis dicho, el verificar la fuente antes de tal, hasta qué punto beneficia los intereses de ciertas cadenas o no. Y la verdad es que si no lo habéis visto, es mi recomendación de ficción justo por este tema. Hablando un poco de la inmediatez. no cobras publi, ¿no? No, no cobro publi. Si, si cobrara publi no, Muy bien hilado. no estaría, pero justo como habéis saltado el tema, me ha venido a la cabeza y me parecía que estaba muy bien recomendarla. Pues lo dicho, en el tema de la inmediatez, ¿hasta qué punto el que llega el primero se beneficia de, bueno, de la rigurosidad o de la exclusiva? Pues si ¿Creéis queréis que es... forman... Ah, perdona, que te piso. No, no, adelante. Sí, no, decía que por seguir un poco el orden de antes, yo creo que no le beneficia al medio en cuestión porque cuesta mucho, bueno, pues forjarse una imagen de credibilidad, de confianza, de generar un interés en el ciudadano en el que sea fiel, que ahora tenemos una partida infinita en la que podemos decidir y quizás no es tan céntrico como antes en el que había determinadas cabeceras de periódico y una o dos televisiones. Sin embargo, ahora hay muchísima oferta y hay que correr el riesgo, o sea, quiero decir, se corre el riesgo al hacer este tipo de cosas. Y aquí sí que puedo decir el medio de comunicación en cuestión que lo publicó, que fue El Mundo, que yo creo que fue precipitadísimo. O sea, porque no se tenía todavía la certeza de que fuese esa persona. Entonces, ya no por lo que implica en sí la propia noticia y el que genera esa desconfianza en los lectores, sino en que eso puede acarrear en una demanda o en una polémica legal a consecuencia de ello, ¿no? Entonces, yo creo que sí que se corre el riesgo al hacer este tipo de cosas y que es verdad que juegan contra la inmediatez, pero yo siempre pienso que se puede conseguir mucho más allá en unas horas, tampoco porque una noticia es una noticia, pero no enseguida buscar lo que dice Andro, el clickbait, la rapidez, el llamar la atención, la tendencia, porque muchas veces es peor. Sí, es más o menos estamos un poco hablando de lo que es la reputación, ¿no? La reputación que tanto cuesta, la buena reputación, tanto cuesta conseguirla, ¿no? Que tanto cuesta elaborarla, una imagen de marca, una imagen de empresa, una imagen de medio de comunicación, pues se puede ir al garete, digamos, en errores, pues como que estamos señalando, ¿no? Pues cuesta mucho eso, verificar, corregir o pedir disculpas, que también estaría bien, que sería un mal menor, porque hay algunos que ni siquiera piden disculpas o corrigen, entonces un fe de ratas, ¿no? Lo que se conocía por los periódicos, una cosa así. Entonces eso cuesta mucho mantener esa imagen y por un desliz, pues se puede ir el trabajo que se ha elaborado durante bastante tiempo, o de una estrategia, por ejemplo, o una campaña, en detalles así pequeños. Es decir, que más vale un poco pues pararse un momento, vamos a reflexionar, vamos a revisar que todo esto es correcto. Claro, está ese ansia de la inmediatez, ¿no? De ser el primero y de conseguir la exclusiva y que nadie me pise. Pero bueno, Sí. es un poco un dilema.
Pero hay ciertos medios que eso lo buscan como, o sea, que les es muy beneficioso. Por ejemplo, en la prensa del corazón, el sacar exclusivas, el inventar historias, el tener unas fotos sin permiso. Hay veces, bueno, hemos visto muchos casos en las que la multa es inferior a los ingresos que ha generado, yo qué sé, un desnudo o una difamación sobre X persona, etcétera, etcétera. Quizás porque pueda compensar el tema de visitas. Eso genera muchas visitas y al final las visitas se traducen en dinero, en cash, por el tema de los anuncios, incluso de las suscripciones, y digamos, si el medio tiene suscripciones o está atado a suscripciones, Ujú. pero no sé, pues hay un poco el tema de ético también, un poco no sé hasta qué punto, ¿no? Es beneficioso labrarse esa fama, ¿no? Venga, todo me vale. No creo que hasta hay ciertos límites, por lo menos para mí, o desde mi punto de vista. Sí, yo opino un poco lo mismo, porque a pesar de no haber estado en medios de comunicación puramente de corazón, sí que a lo mejor algún programa en el que he estado tiene pues una sección o un apartado dedicado a este tipo de temas, y es un poco lo que decía al principio, ¿no? Puede interesarte o no, o sea, quiero decir, a mí particularmente no me interesa que Iñaki Urdangarin tenga una nueva pareja. No creo que sea trascendental, sí que lo era el caso, ¿no? Sí que lo es los asuntos económicos o no, supuestamente que haya podido tener el rey emérito. Pero, sin embargo, esto va más allá de eso, es el target de personas que ve esa cadena o ese programa, mejor dicho, en cuestión, porque una cadena abarca muchísimos formatos, pero es eso, yo creo que detrás de, bueno, pues de esa fachada a lo mejor que se ve de que efectivamente corre la exclusiva o el adelantarse a todo el mundo y ser los primeros, yo creo que detrás de esos equipos también hay gente, o sea, quiero decir que a nivel legal les ampara, es decir, oye, me va a interesar, porque siempre que van a sacar una noticia consultan al director, el director a su vez y todo está previamente medido. Quiero decir que se valora si en todo caso, como decía Andro, pues es eficaz sacar esa noticia o es rentable, mejor dicho, y a pesar de la multa luego compense. Pero yo creo que sí que hay un equipo detrás que bueno, se encarga de valorar hasta dónde y luego ya el contenido, pues eso, a cada uno le puede gustar o no, pero, pero bueno, hay ciertos límites que es verdad que no se deberían traspasar. ¿Alguna vez os habéis sentido obligados a hacer algo con lo que no estáis de acuerdo moralmente o éticamente hacer por presiones o porque al final no deja de ser vuestro trabajo? Mm. No, yo jamás, ¿eh? Yo la verdad que en ese sentido siempre también tengo la conversación recurrente que me imagino que a vosotros también os pasará de, bueno, pero si estás aquí tendrás que decir esto o tal. Claro, claro. Yo, sinceramente, solo recuerdo un medio en el que tú y yo trabajamos, Jaime, Ujú. por cierto, que me censuraron un reportaje. Es lo único que recuerdo. Y no voy a dar nombres, evidentemente, pero sí que puedo decir que el reportaje no tenía más allá porque era, bueno, que en un municipio madrileño pues había un problema de higiene, había ratas por las calles, en domicilios y demás. Y era algo bastante patente porque es que tenía fotos, vídeos, testimonios, o sea, no era algo infundado, no era algo aleatorio que un día uno se cruzase con dos, sino que estaba ahí, ¿no? El problema y chocaba por la imagen que contrastaba, que no era un Madrid antiguo, no era algo que pudiese darse, ¿no? Entonces íbamos a sacar este reportaje porque ya lo llevaban un periódico y una televisión y frenaron este proceso. O sea, a mí me llamó el director del programa en ese caso, alguna compañera también que tenía contacto con el alcalde del municipio en cuestión y no se hizo, no se hizo. Y a mí lo único que me reconfortó, por así decirlo, porque no tenía más allá, no era corrupción, no era un tema, no sé, que pudiese perjudicar seriamente, sino bueno, una necesidad pura y dura de que había que limpiar y que higienizar tratarlo, ¿no? Ese problema. Y solamente me quedo con una frase de una compañera que, por cierto, se ha jubilado y me dijo,
pues has debido hacer un buen trabajo cuando se ha censurado. Quédate con eso. Y dije, bueno, pues ese es mi consuelo. Pero es la única vez que me han cortado las alas, por así decirlo. Pero jamás me han dicho ni qué tengo que pensar, ni qué tengo que decir. Al contrario, han sido súper precisos con el lenguaje. Si en algo no era exactamente lo que estaba diciendo, oye, no, mira, creo que quieres decir esto y no. Pero en cuanto al contenido, jamás. Ujú. Jandro. No, en mi caso, no se ha dado el caso porque no. Yo creo que también influye el rodearte de un equipo, bueno, o ser parte de un equipo que piensa más o menos igual que tú, tiene una forma de trabajar muy parecida a ti y tener también unos superiores que confíen en ti y saben, remamos todos en la misma dirección. Entonces, en mi caso no puedo aportar más en este sentido. No he tenido ningún caso así comprometedor o censurable, digamos, ¿no? La autocensura, pues, pero sí, quizás pues hay que seguir una línea, ¿no? La línea editorial, pero más allá de eso no se ha dado. Sí, no, además, todo el mundo sabemos que vienen ciertas directrices y Exacto. como sugerencias Claro. y a lo mejor, o sea, para que el público lo entienda, hay veces que, yo qué sé, Casa Real pide como favor que no se difundan ciertas Mm, cosas, Moncloa pide que cierta información se retrase en unas horas para sí, tener un control de daños, ciertas Mm, cosas que a lo mejor también pueden ir a favor o en contra de la, bueno, de los intereses como marca que hablamos de la empresa o de la ideología de cierta cadena o de cierto periódico. Y sí que, bueno, pues como tal no hay censura, pero al final si vas en contra, yo que sé, en este caso que estábamos hablando de Moncloa, pues a lo mejor la próxima vez que quieras ir a Moncloa a dar una sí. noticia, pues no eres bienvenido, no entras. mm, Y, Sí, es y bueno, más no cerrarse puertas, ¿no? Digamos, eso es. Mm. No tener es que un tanto el. poco, eso es, tener un poco abierto las miras, es decir, bueno, que tener puntos de vista diferentes, porque a lo mejor a alguien le puede molestar, no sé, también se juega un poco con ese sentido, digamos. Ahora aquí sí que me atrevería a decir que me estoy abriendo demasiado quizás, ¿eh? Pero bueno. Estamos No, en a aguas. ver, estamos aquí pasándolo bien. No, yo tengo que decir que, bueno, que cuando aquello ocurrió yo era una pipiola que estaba empezando hace relativamente poco y que no entendí, porque el contenido, como decía, no iba más allá de eso, ¿no? Pero sí que me impresionó pues no se puede, a ver, hay que utilizar bien las palabras, ¿no? No se puede decir que fuese acoso, porque eso es otra cosa, pero sí que sentí cierta intimidación hacia mi persona, porque me contactaron de todas las maneras personales posibles, o sea, por WhatsApp, por Instagram, incluso un contacto que yo tenía en ese municipio, porque había trabajado bueno, pues en una radio cercana y demás, se pusieron hasta en contacto con él y menos mal que, bueno, pues él es amigo mío, tenemos contacto y sabía de esto, pero yo creo que nadie, o sea, que yo en ese momento podía haberme planteado incluso dar un paso más allá y tomar acciones legales, porque yo creo que el periodista es el periodista, tiene su figura, es su profesión, pero no hay que invadir la vida privada de esa persona para averiguar sobre ella. Es tan sencillo como hablar con, yo creo que es eso, que hay demasiados temas detrás que a lo mejor preocupan y revelar esa imagen no tan idílica que piensan los ciudadanos que votan a ese alcalde de turno, pues igual no le beneficia, pero yo creo que ahí hay una frontera que no se debería traspasar y es que somos personas y nadie tiene derecho a ponerse en contacto conmigo si no es por esa vía, creo yo. No sé si estáis conmigo o no. Sí, sí, totalmente, totalmente. O Ujú, sea, que decía, a mí me impresionó, ¿no? Tener una idea en la cabeza, desarrollarla esa mañana, plantearla y estar comiendo y que me suene el teléfono y no sé quién es y cómo ha conseguido esa persona mi ujú. teléfono. Eh, vamos, pues es que, o que contacten a un amigo mío, pero ¿esto qué es? No. O sea, en todo caso hay
pues una jerarquía, entiendo que contacten a mi programa y demás, pero hay cosas pues, que no se pueden tolerar porque no van más allá de eso y creo que al revés, que si es algo tan visible que al final si se manifiesta una solución, creo que los ciudadanos va a ser más favorable para ellos que hacer correr un tupido velo y hacer como si nada. Exacto, exacto. Y al Sí, final, el problema, perdón Alejandro, el problema que muchas veces no sabemos diferenciar, ya no como periodistas o como informadores, sino en general en un amplio espectro como seres humanos, es que hay una persona detrás del cargo que te atiende. ¿Cuántas veces hemos desproticado a la persona a la que le obligan a llamarte a las 4 de la tarde para ofrecerte un cambio de línea de teléfono? O cuando el camarero te ha tratado mal o le has dicho, vete a la mierda, o cosas así que al final traspasan lo que es el cargo en sí mismo. Y pues, como decías, Ana, muchas veces no saben que, bueno, que no hay nada personal generalmente, no hay nada personal contra X persona y lo que quieres es hacer bien tu trabajo e informar de una cosa que a ti te parece como ciudadano que se debe dar a conocer, que en este caso pues serán las ratas en ese municipio. Mm. Alejandro, ¿qué ibas a decir? No, que más o menos en esta línea, que también se debe un poco, pues yo creo que a veces fallan las formas, ¿no? A la que se dirigen a nosotros, que somos, digamos, un poco eh, los peones, ¿no? De este tablero de ajedrez. Entonces, quizás esos superiores, los superiores nuestros, tienen otras presiones por encima de ellos y claro, pues tienen que descargar sobre algo, ¿no? Quiero esto cambio, quiero cambiar esto ya rápido, no, borra, no, edita esto. También hay que entender un poco esa parte, ¿no? Pero es verdad que a veces el tema de que te llamen fuera de horario de trabajo, el tema de, pues, eso es un poco las formas, ¿no? Pero bueno, también tendrán sus motivos, ¿no? Digamos, sus presiones, aparte de arriba, ¿no? Digamos. ¿Y qué me decís de, bueno, de ciertas cosas? O sea, ¿veis como una amenaza en las redes sociales, en la gente dando su opinión acerca de ciertas cosas? ¿Creéis que muchas veces lo vemos en los informativos, cogen o se coge imágenes de un aficionado que ha grabado cierta cosa, cuando a lo mejor tenías un equipo ahí desplegado y porque a lo mejor esa imagen es más impactante o ¿veis una amenaza al trabajo, una intrusión? Sí, yo la intrusión la veo mucho, la veo a distintos niveles, desde pues el típico aficionado que hace un vídeo en cuestión y es llamativo, que bueno, muchas veces por cuestión de necesidades pues más puras y duras, como que a lo mejor no pueden mandar un equipo en cuestión a un pueblo lejano y demás, y bueno, pues esa persona te proporciona el material o simplemente por volver un poco a la inmediatez esa que, bueno, ha estado allí, ha sido testigo de ello y tú has llegado ya cuando ya ha ocurrido, por ejemplo, una explosión o un incendio o demás, creo que ahí puede resultar bueno. O sea, quiero decir, es complementar una información, al final el periodista va, pero igual el incendio ya está extinguido y simplemente puede contar lo que ha sucedido y se apoya en esa imagen para que el espectador o el lector pues pueda ver lo que ha pasado. Pero sí que la doble vertiente es que yo pienso que hay un intrusismo muy claro en periodismo y es que no sé si no está bien enfocada la carrera. Desde el principio creo que deberían introducir otro tipo de contenidos, enseñarnos a escribir, a leer muchísimo más, porque yo lo digo abiertamente, o sea, yo no tenía hábito de lectura y poco a poco me he ido pues un poco metiendo en ello, pero creo que sí que sé que es algo personal, pero deberían o enseñarnos otro tipo de programas como Avid o Audacity, o sea, cosas que a lo mejor vamos a necesitar en nuestro trabajo para desempeñarlo.
Pero lo que decía, el mayor intrusismo que veo es que otras personas que no son periodistas o no son comunicadores audiovisuales o no son técnicos se cuelan en esta profesión. Y se cuela gente que no tiene formación alguna, que son meros comentaristas o debaten y demás de un tema en concreto que se han hecho anotar, como tantos programas hay, pero también hay gente con formación que se cuela y se introduce en nuestro medio. Yo entiendo que a lo mejor un historiador o un economista de prestigio pueda escribir una columna en un periódico, porque nadie mejor que él para ilustrarnos y para enseñarnos sobre un tema. Pero lo que no entiendo es que no se haga una carrera de periodismo, se haga un máster en cuestión de televisión y acabes en una cadena de televisión, porque a la inversa no ocurriría lo mismo. Yo si hago un máster en económicas, probablemente cualquier banco no me deje trabajar con ellos, porque no tengo la formación en cuestión. Entonces, yo creo que ahí hay gente muy válida y gente que, por supuesto, bueno, pues tiene cualidades para serlo, pero creo que debería ser un requisito porque se hace mucho daño a esta profesión en la que tan difícil es colocarse, en la que tan poca oferta hay y tanto intrusismo parece haber. Sí, yo más o menos pues coincido con Ana, ¿no? Creo que las redes sociales pueden ser un buen complemento para un periodista por el tema de información, rapidez, depende también de la red social, ¿no? Digamos, Twitter es mucho más inmediato que puede ser Facebook o que puede ser Instagram, por poner un ejemplo. Y bueno, hablamos lo que se decía en la carrera, ¿no? Aquel, por lo menos hace unos años, ya ni me acuerdo, el periodismo ciudadano, ¿no? Que cualquier persona con un móvil ahora pues puede darte imágenes y puede estar en el momento, ¿no? Digamos, pero bueno, el último filtro somos nosotros, es decir, podemos utilizar esa, o por lo menos desde mi punto de vista lo considero así, somos nosotros, y tenemos que verificar esa información, tenemos que dar diferentes puntos de vista, es decir, porque no deja de ser una persona que ha grabado allí, tiene su propio punto de vista, habrá que coger diferentes puntos de vista. Y sobre el tema que ha dicho Ana, del tema de intrusismo, pues sí que veo un cierto intrusismo, pero es que ahora es un tema un poco complicado, porque veo también el tema de los influencers, ¿no? Digamos, supongo que hablaremos a lo largo de esta charla de temas como Ibai o temas como este tipo de gente joven que ahora tienen una capacidad comunicativa brutal, sin ser periodistas y sin ser comunicadores, ¿no? Académicamente hablando. Pero que claro, día tras día arrastran un montón de gente, arrastran un montón de espectadores, incluso más que a veces que la televisión convencional, y ya que tenerlos también en cuenta, o por lo menos tenerlos de tu parte, digamos, ¿no? Entre comillas, porque pueden Bueno, ya, aportar un punto de vista bastante interesante, ¿no? O una forma de comunicar bastante diferente. ya que has abierto el melón, si quieres hablamos de ello. ¿Pensáis que las nuevas ramas de la información van a ir por, pues eso, por influencer o tuiteros o gente que está dedicada a Twitch? ¿O eso es otro ámbito más encarado al entretenimiento? Porque también estamos en una época en la que se mezcla mucho el, el entretenimiento con la información o incluso dar subjetividad en dando noticias como hace Carlos del Amor. Ya que Ha hablamos de... salido, ha salido. Ha salido, tenía que salir. Es que, vamos, me duele en el alma que este señor de su puta opinión en un informativo. ¡Uy, qué bonito, qué poético! Pero que no, a lo mejor el informativo no es tu zona. No tienes que estar ahí dándolo tu Lo siento, yo opinión soy, yo sobre... soy- yo soy muy fan de Carlos del Amor, lo siento, Ya Jaime, sé que no tú eres muy puedo. fan y que tiene muchos fans detrás y por eso está donde está y por eso a lo mejor ha pasado de estar en el informativo de mediodía al informativo de la noche, pero, pero bueno, sobre este tema de los influencers, el Twitter, el entretenimiento como información, ¿qué opinas, Ana? O sea, porque digo, estabais ahí debatiendo de este chico del amor y eso, pero
¿Cuál es Puedes la unirte, pregunta que puedes unirte al debate. al mismo me vuelvo a unir? No, perdona, que decías eso, que si me parecía bien que este tipo de perfiles entrase, ¿quieres decir? No, ¿qué opinas tú, tu opinión? ¿Crees que la información debería ir por ese camino, más entretenimiento, más subjetividad? ¿Crees que debería hacerse, quiero decir, al final los magazine, Ujú. como puede ser este podcast o otro tipo de formatos televisivos, Mm. mm, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 creo que, vamos, creo que te he entendido. Yo creo que si lo que me preguntas es que prefiero que los programas sigan siendo objetivos o tengan una línea más de entretenimiento o tal, yo creo que la rigurosidad tiene que permanecer en cualquiera de ellos, porque ahí es donde se pierde la credibilidad. Luego ya el tipo de formato que sea de programa, pues marca un poco el contenido y demás. Pero yo creo que siempre hay que ser preciso, que nada debe ser inventado y que sobre una realidad se puede debatir, pero se puede debatir con datos. Entonces, nosotros nos lo podemos estar pasando fenomenal aquí, pero no podemos dar lugar a la invención porque se supone que tenemos que informar, ¿no? Entonces, yo creo que nunca hay que perder de vista ese objetivo. Ujú. Y Pues sí, sobre el... exacto. Perdona, Alejandro. Sí, sí, no, exacto, yo creo, yo los veo un poco, eso, de momento lo veo un poco de entretenimiento, ¿no? Porque ahora estamos, digamos, un poco en el boom, ¿no? De Twitch o de YouTube. YouTube ya no tanto, pero quizás ahora más Twitch. Pero también Twitch es una buena plataforma pues para periodistas como nosotros, pues para tener un poco, digamos, dar nuestro punto de vista o dar otra información. Hay muchos periodistas que se están pasando a Twitch, por ejemplo, deportivos, Ciro López, Rubén Martín. Entonces, yo lo veo de momento como algo interesante, ¿no? Muy curioso de ver la evolución que sigue. Y yo no me cierro, yo no me cierro a nada en ese sentido porque puede, claro, siempre lo que, como ha dicho Ana, la rigurosidad y el criterio siempre en cabeza, es decir, no podemos obviar eso y no todo vale, ¿no? Lo que llevamos hablando desde el principio de esta conversación. Pero yo lo veo interesante, yo creo que es un mundo con mucho potencial, por lo menos ahora mismo pinta así. Pues fíjate, ahora, perdonar, ahora a propósito que sacabais lo del tema del deporte, yo a pesar de manifestarme como una no seguidora del deporte, porque desgraciadamente de momento lo desconozco, pero digo que cada vez más me interesa porque veo una posibilidad de empleo también ahí y bueno, pues lo tengo como un objetivo también. Pero ahora que lo sacabais, pensaba, yo creo que fíjate, lo poco que he visto tal, me da la sensación que el deporte sí que combina bien lo que es, pues a lo mejor un comentarista con un periodista real. Es decir, dan el lugar debido a cada persona. Me da la sensación que un técnico puede opinar como técnico, puede aportar toda su experiencia, pero no traspasa el lugar del periodista. Es decir, como que el locutor o el conductor del programa está ahí y alrededor de él esas personas, pero no traspasan esa línea. Sin embargo, cuántas televisiones, cuántos periódicos, tenemos a gente que no son periodistas y me hace mucha gracia porque, oye, fenomenal, te has hecho un hueco, pero no pongas en tu perfil de Twitter soy periodista, no, soy redactor y soy economista, pero no soy periodista. Entonces, me da la sensación que en ese mundo como que se puede separar un poco de momento y se establecen bien los puestos. No sé qué opináis vosotros. Sí, sí, yo creo que herramientas como Twitch o las redes sociales huyen un poco del mundo encorsetado de la televisión, de que siempre hay un tiempo, siempre hay una escaleta que seguir, ¿no? O el tema de periódicos, pues la extensión de la noticia. Es decir, en Twitch o en Facebook o en Instagram, incluso con los lives, siempre hay más libertad, porque es todo en directo y ahí no puedes editar o si acaso luego lo subes y pues quizás cortar, pero no sé, yo creo que es interesante porque es un medio como más inmediato, no sé, quizás soy demasiado fan, se me nota aquí un poco me tendré que hacer Twitch a este paso porque Bueno, habrá que hacérselo, pero es interesante, yo lo consumo y consumo también algunos periodistas, como he dicho, y creo que es un mundo con bastantes posibilidades, o por lo menos eso pues pinta así.
Sí, bueno, yo creo sí, que también hay un poco de intrusismo dentro en el ámbito del deporte, porque sí que muchas veces, quiero decir, el hecho de ser deportista o afín de algo de lo que hablas, por ejemplo, lo hemos visto hace poco con el tema de los volcanes, que bueno, cada día era un vulcanólogo nuevo. A lo Sí. mejor el hecho de ser vulcanónico y conocer los volcanes no te da pie a dar una información clara y precisa, porque nos ha pasado también en la carrera, cuántos profesores sabían mucho y notaban que sabían mucho, pero no sabían expresarlo. En este ámbito, en el ámbito también de la información, pues eso, puedes contactar con pues una persona, yo qué sé, un deportista. Un deportista puede ser la leche y saber mucho de deporte, pero a lo mejor no sabe transmitirlo, a lo mejor no sabe generar un interés hacia eso que está contando. Y saber, y ser el más dotado de, de la historia. Pasa, por eso, por ejemplo, un poco siguiendo la línea que seguía Ana, en las tertulias, pues, ¿quién mete a tertulianos? Que generalmente tienen mucho carisma, no porque sepan más o menos de, de, de los temas que se están hablando, pero tienen un carisma y saben transmitir muy bien las cosas. Que quizá les falta rigurosidad y les falta eh, una formación como la que tienen los periodistas. Pues sí, desde luego, claro. Y por eso quizás están surgiendo estos fenómenos, ¿no? En Twitch, en YouTube, informando sobre cosas o retransmitiendo cosas, porque al final Twitch es una plataforma. Mm, Yo desconocía realmente lo del deporte, que a lo mejor se juntan cuatro amigos y te retransmiten un partido de fútbol, ¿no, Jandro? No sé si van por ahí los tiros o no. Sí, o que comentan, o hacen una tertulia y comentan, pues eso, la jornada, los diferentes partidos, o hacen un análisis o un punto de vista más personal de la actualidad deportiva, ¿no? Y incluso también pueden dar un boletín. Yo creo que es un medio que se puede asemejar bastante, por lo menos en una variante, a lo que puede ser la radio, ¿no? Es inmediato, es quizás más cercano que puede ser una televisión. Yo creo que la televisión, y lo que hablabas del carisma, es importante, ¿no? Yo creo que la televisión tiene un poco más al espectáculo, ¿no? A ver quién vocea más o me refiero a estas típicas tertulias que a veces vemos en la televisión, no sé, no voy a decir nombres, pero bueno, todas las tenemos en mente, ¿no? Digamos. Mm. No Entonces hace falta. ahí vemos, pues eso, que gana o que tiene más seguidores, quién vocea o quién hace los chistes o quién hace las pullas. Es decir, casi ves como una novela, ¿no? De estas latinoamericanas. Porque esto tú, porque tal, y al final no existe el tema del moderador, pues casi está ahí como diciendo, ay madre mía, ¿dónde me he metido? No sé, también depende un poco del medio. La televisión es un poco más espectáculo, quizás la radio es más reflexiva. Me refiero al tema de contar con tertulianos y con colaboradores y con técnicos. Claro, la figura del técnico es muy importante, ¿no? Sobre todo en temas así específicos como temas de volcanes o temas de algún tipo de... Ahora mismo que estamos con el conflicto entre Ucrania, que se está viviendo en Ucrania con Rusia, ¿no? Pues yo creo que tener una voz experta o autorizada, pues es importante. Que luego sepa que tenga carisma o no, pues no sé si yo prefiero que esa persona tenga cierto rigor en lo que dice, cierto conocimiento, a que sea más o menos apetecible de ver o de escuchar en un medio de comunicación. Por lo menos a mí me importa más que me informe que no tanto el espectáculo. No sé si opináis más o menos igual. Sí, un poco eso lo que decíamos antes, o sea, la rigurosidad tiene Claro, que ser lo principal en la información. Que lo acompañe o no luego de espectáculo, bueno, pero que no se base solamente en eso. claro. Sí, sí, es el típico meme, ¿no? Ya me he cansado de ser vulcanólogo, ahora soy experto en...
en crisis También yo internacionales. creo que, no sé qué opináis, pero yo creo que se ceban muchísimo con nuestra profesión. O sea, quiero decir, hay Ya, otras que no les dan tanta cancha y fíjate que habría oportunidad de hacerlo con muchas otras, pero no sé, es como que con nosotros es siempre verdad. evaluando cada detalle, cada rótulo y digo, jo, es que a muchos de esos que lo ven tan sencillo me gustaría verles una mañana nada más en una redacción, atendiendo al teléfono, Exacto. localizando Sí, sí, testimonios, sí, sí. estando al día de las noticias, escuchando los gritos de turno, la escaleta, lo que decías. O sea, de verdad, con ese nivel de estrés y sin falta de rigurosidad, por mucho que lo crean, que somos humanos. O sea, a veces, Claro, que pues, podemos cometer fallos, claro. Sí, eso sí. es. Pero siempre, bueno, pues hay una libertad para criticarla, como si, no sé, yo creo que Mm. eso también debería, por supuesto que no de coartarse la libertad de nadie, pero sí que de, no sé, de un poco, a lo mejor el papel que tenemos también de dar a conocer cuál es nuestro oficio, porque yo creo que mucha gente no es consciente de todo lo que hacemos. Ujú. Sí, sí, además yo creo que en redes sociales no se perdona nada. Te hacen la captura rápido, te hacen, mira, es equivocado, te lo retuitean. Y se O ha quedado en blanco, tal, oye, Sí, sí, mira, sí, pobre hombre, pues ponte en su lugar, no sé. Es que todo nos puede pasar, somos humanos. Es un pero poco... a eso voy, que a lo mejor quizás no tiene mucho interés más allá de eso, ¿no? Pero sí que, pues a lo mejor un programa de ver cuál es nuestra labor, nuestro día a día, estaría bien para que la gente lo entendiese, porque a mí muchas veces me han dicho, pero bueno, lo tenéis ahí, ¿no? En el teleprompter escrito, y digo, no, no. O sea, los Claro. reporteros no tienen nada. O sea, el reportero, digo, además, esa conexión que a lo mejor tú estás viendo a las 2 3 de la tarde, esa persona lleva desde las 10 de la mañana corriendo, probablemente ha ido a una rueda de prensa, ha vuelto, ha ingestado ese material, ha hecho pues lo que sea, un VTR, un vídeo con las totales y además se ha escrito ese directo, ha contrastado la información por si había algún dato de interés de última hora y se ha ido a hacerlo, pero por supuesto con un papel y interiorizando la historia. O sea, que estaría bien que lo viesen pues para que vieran al nivel de estrés que estamos sometidos y lo medianamente bien que lo intentamos hacer. Sí, porque al final es que detrás de todo, en televisión o en radio o en... Pues lo que sale, el producto final son minutos, pero lo que te ha conseguido, lo Sí. que te ha permitido hacer esos minutos, el trabajo previo, han sido quizás horas o días de Mm. recopilar información, de contactar con fuentes. Entonces, eso no se ve, eso no se valora. Y a veces puede ser un poco frustrante, ¿no? Y da mucha rabia, pues eso, que la gente pues no valore, que no se le dé visibilidad a ese trabajo que ha llevado a ese producto, a esa pieza de 2 minutos, a esa conexión informativa rápida, y por un pequeño fallo, un pequeño error, pues nos crucifique, ¿no? Digamos. Mm, Y a la hora de que os valoren vuestro trabajo, ¿qué preferís? ¿Que una persona os pare por la calle y os diga, qué buen trabajo, o en forma de premios? Porque al final los premios de la prensa, no sé cómo los veis, si están también politizados, si no, si es una cosa más de interés. Hombre, al final, pues sí que es verdad que mucha gente que se lo entregan tiene, si no la gran mayoría, un largo recorrido, así que posiblemente algún motivo para merecerlo, pues seguro que lo tenga. Pero bueno, sí que es verdad que también hay grandes instituciones o empresas detrás, pues que posiblemente, digo, sin saberlo, pero tengan algún tipo de vinculación o interés con un medio o con un grupo en concreto y posiblemente, no digo que sea un tongo, pero que haga fuerza. Yo creo que bueno, que las dos cosas tienen sentido. Ujú. Sí, dentro de lo que cabe, pues no deja de dar visibilidad a la profesión, aunque sean unos premios pues que tiren más a un lado a otro, o más a favor de intereses, o sean de grupales, de un conglomerado de comunicación, pues dan visibilidad, ¿no?, al trabajo. Y yo creo que eso
Pues hay que valorarlo, ¿no? Y quedarse con eso. ¿Y vosotros os habéis planteado empezar vuestra andadura en solitario alguna vez? Mm. Pues yo la verdad que soy un poco solamente en esto negacionista, en lo demás no, pero siempre me lo han comentado, así lo típico, ¿no? Entre amigos, oye, ¿por qué tú no haces algo tal? Pero o soy demasiado cobarde o creo que hay mucha competencia, que es difícil hacerte un hueco, al menos en nuestro sector, ¿no? En lo que a mí me gusta, el reporterismo y demás. Yo creo que para tener visibilidad, oye, que todo es ponerse, ¿no? Pero, pero lo veo en lo poco que sigo mi YouTube y demás, tardan en generarse visitas y creo que, pues que a lo mejor en una balanza no compensaría todo el tiempo de esfuerzo, a lo mejor que le dedico, digo, para ser una profesión. Quizás como hobby sí, pero como dedicarme a ello negocio como tal, de momento desafortunadamente no lo veo. Me encantaría, pero de momento no. Sí, yo más o menos yo creo que soy del equipo de Ana, de decir, bueno, pues en mi caso siempre está ahí el gusanillo, ¿no? El gusanillo de, joder, pues me gustaría, uy, perdón, no sé si se puede decir Sí, aquí sí, 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 palabrotas. ya he dicho yo bastantes Ya, ya, palabrotas, no te no pasa preocupes. nada. Pon ahí el pitido, pon ahí el pitido. Entonces, siempre está ahí el gusanillo de meter, pues quiero probar esto, quiero meter en esto, pero necesito tiempo. No puedo estar con mi trabajo actual y luego dedicándome a otra actividad, a otro. Lo veo más como un hobby, como bien dice Ana. Y si tengo que meterme, pues me tenía de lleno en eso. Es decir, no puedo, por lo menos en mi caso, ¿no? Porque cuando intento meter en algo, intento centrarme en ello al 100%. No puedo estar, no puedo estar a dos cosas. Ujú. Pero bueno, siempre está ahí las ganas. ¿Creéis que hay mucho más espacio, bueno, en el panorama para, bueno, para programas informativos, para programas sí, de información general o de difusión? Ya no digo solo informativo, sino a lo mejor de entretenimiento, de entretener informando, como alguna vez que ha hecho algún intento la 2 cosillas así, o algún programa de entretenimiento, pues ya decís Twitch, o alguna otra plataforma que fuera de la convencional, de la televisión convencional. ¿Te refieres más a llevar un formato de fuera a los medios No, tradicionales o...? por ejemplo, si abren el espectro de- del radio de las ondas televisivas, si abren una cadena, ¿hasta cuándo o hasta dónde es rentable hacer un informativo nuevo? ¿Tendría cabida? ¿Hay demasiada competencia como para que eso llegue a prosperar? Por ejemplo, las grandes multinacionales, multinacionales, las grandes empresas de este país que tienen varios canales de televisión, han dejado los canales secundarios de hacer informativos en él. Vemos el caso, por ejemplo, si me equivoco, de la 4, ¿no? Creo que sí, creo que sí, creo que dejaron Dejó. de emitir esos informativos. Mm. Hombre, sería interesante, ¿no? Sería interesante ver cómo se desarrolla un informativo. Imagínate, yo que sé, que Netflix hace su propio informativo como, con su línea editorial, con su escaleta, con la cantidad de usuarios que tiene Netflix. No sé, sería interesante ver cómo se, cómo se evoluciona, ¿no? Esa idea, ese proyecto, porque es otra vía, ¿no? Por la que establecer un formato, no sé, un canal de televisión, otro más, Sí, pero en el no lo caso de sé. Netflix, para eso tienen las redes sociales, ¿no? Este tipo de Sí, empresas usan sus redes sociales mm, más bien para informar que para... no, pero me refiero, en el tema de Netflix, me refiero, por ejemplo, que no es que se aleje del entretenimiento, sino que apueste por un formato más informativo.
A lo mejor eso ahí quizás podría tener cabida o quizás, tendría mucho éxito. No sé, eso sería interesante ver a ver si se despertaría. Hombre, nadie lo ha hecho, ¿no? El tema de un informativo en una plataforma así de pago con suscripción, porque supone que cuando hay una suscripción, el periodismo, de hecho, mucho lo vemos ahora en el tema, quizás me estoy yendo un poco de la pregunta, pero quizás lo vemos mucho ahora en el tema del periodismo digital, ¿no? Que casi todas las noticias son de suscripción. La suscripción para leerlo todo su contenido. La suscripción también añade un valor a la información, se supone que está más cuidada, más elaborada. Puede ser un formato interesante que a lo mejor que una plataforma de pago pues elabore su informativo. No sé si te he contestado a la Sí, pregunta, Jaime, pero sí, sí. no sé, me ha venido ahora Suena, mismo suena. esa reflexión a la cabeza y eso. ¿Tú qué opinas, Ana? Pues no, yo opino un poco como decía Jandro. Yo de hecho creo que hay plataformas ya que lo están haciendo de manera privada. Ya no solo, bueno, grandes compañías como Netflix y tal. El otro día así buceando por LinkedIn, hay una agencia de comunicación que, bueno, como tantas otras, pero se ofrece a empresas para hacerles un informativo totalmente personalizado. Es decir, un informativo, digamos que interno, ¿no? Por así decirlo, para dar a conocer toda la información sobre esa compañía, y Renfe lo estaba haciendo con ellos. Bueno, pues es una forma de, primero, dar un puesto de trabajo a un profesional como nosotros, y otra, información más profesional para sus trabajadores y para todo el mundo que quiera conocer sobre Renfe. Es una buena forma de acercar, de visualizar la plataforma y bueno, pues de darle ese plus de comunicación que no tienen otras. Y yo creo que Renfe pues es una gran empresa para que lo hiciese. ¿Consideráis que eso es informativo o es parte de la comunicación interna y externa de la compañía? Más bien parte de un gabinete Mm. de comunicación. Bueno, al final no deja de ser efectivamente una información puramente interna y corporativa, pero es un paso más allá, insisto, que otras empresas que solo tienen un gabinete pequeño en el que no tiene mucha interacción con medios, es más visual. Yo creo que es un punto a favor para ellos. Sí, sí, más o menos. Claro, cuando hablamos de un formato informativo, pensamos en lo que es información de noticiario, pero también informativo está pues, a nivel de una empresa o a nivel de marketing, ¿no? No todo, claro, ahí estaríamos hablando ya un poco más de campañas de marketing y nos alejaríamos un poco más del formato de informativo, ¿no? De boletín. Bueno, no sé si queréis dar alguna última reflexión antes de ir acabando este pequeño podcast sobre información. ¿Algo de lo que queráis hablar o de lo que queréis transmitir? Pues yo sí que, la verdad que no estoy muy pendiente de exactamente lo que va a implicar la parte de la reforma laboral y del cese de la parte de la temporalidad que había con pues, la eliminación de algún tipo de contrato y demás, pero también hablándolo así con familiares y tal, me gustaría que se reflejase en nuestro sector. Me gustaría que, bueno, pues que esos contratos de un mes, de 15 días, se convirtiesen en un periodo mínimo, ¿no? De 6 meses que por lo menos nos den cierta estabilidad. Yo espero que este sea mi año y bueno, ya deje de dar vueltas, o sea, vueltas como una peonza y me asiente en algún sitio, pero yo confío en que pueda ayudarnos. Sí, porque al Sí, Quiero final pensar. en nuestro sector es muy temporal, a los cámaras se les contrata para un día o para Mm. un Y los par de, redactores. o por horas. mm. Sí, dime, los redactores. Sí, igual. A mí me han llegado a decir a las 8:30 de la tarde, oye, mañana te puedes presentar a las 8 de la mañana en Zaragoza. Digo, claro, pero dependo de un tren, de unos gastos y valoras y dices, es que salgo perdiendo, pero aún así dices, tengo que ir, o sea, por hacer algo. Entonces,
a eso me refiero, que hay mucho freelance y hay mucho trabajo pues esporádico que podría convertirse en, no te digo algo a largo plazo, pero sí un mínimo de estabilidad, ¿no? Como tienen otras profesiones, pues 3 meses de adaptación y si funcionas, pues otros 3 más y poder tener así un poco de tranquilidad, ¿no? Ujú. Sí, ¿Tú, bueno, Jandro? yo veo eso, que nuestra profesión se valore más, se tenga más en cuenta y que nos den más oportunidades y también veo con cierta esperanza, pues eso, que surgen nuevas plataformas, nuevos medios, nuevas formas de comunicar y quizás nosotros que somos periodistas a lo mejor podemos ahí un poco meter la cabeza o diversificarnos un poco y con esa esperanza también por meter algo un poco más de ser un poco más positivo, aunque la situación es claramente, pues eso, a veces es dura, pues intento quedarme un poco con eso. Es un poco eso que habrá, que hay plataformas, redes, y a lo mejor esas formas de comunicar evolucionan y nosotros tenemos que evolucionar con ellas. Y podemos quizás que esa plataforma pues nos sirva para mejorar y para encontrar nuestro sitio. Ujú. ¿Qué creéis? ¿Que va a haber un futuro esperanzador o que la cosa está muy negra? Pues es que, a ver, yo no lo sé, quiero pensar en que será bueno, o sea, en que lo que decía un poco Jandro, que la creación de nuevas plataformas ayude a, bueno, pues a tener más amplitud de mercado en el que poder colocarnos y bueno, y sobre todo en la confianza de esas empresas que a lo mejor te llaman esporádicamente y que vuelvan a confiar en ti y se convierta en algo más duradero, ¿no? Pero sobre todo confío en ese tipo de contratos que puedan cambiar y que puedan favorecernos en un momento dado. Sí, sí, Ujú. totalmente. Ujú. Bueno, para finalizar con un toque un poco optimista o, o como es la guindilla al final del pastel, algo que destacaríais de vuestra profesión que os encante, que os enamore. A mí la posibilidad de pasármelo bien eh, y siendo empática con las personas con las que hablo, tanto para contar una buena historia como para, desgraciadamente, mostrar otra mala. Creo que la riqueza de que pasamos por este mundo para estar, para socializarnos, para hablar, y más en un momento tan difícil como el que ha sido y sigue siendo una pandemia. Así que yo creo que una de las mejores cosas que te da este trabajo es eso, relacionarte con personas, divertirte con ellas, que no todo el mundo puede decir que se divierta en su trabajo y conocer sitios que de otra manera pues sería imposible, ¿no? Inviable. ¿Cuántos pases de prensa te cuelan en el estreno de una película o en un sitio que no es accesible para otras personas o que te permite ver paisajes increíbles? O sea, yo creo que todo, ¿no? Hasta entrar en una librería y que te regalen un libro o cualquier otra cosa. Yo creo que tiene cosas muy grandes, que es muy sacrificada y muy dura esta profesión, poco estable, como decía, pero merece la pena. Ujú. Sí, es dar un poco voz a realidades, disfrutar de esas realidades, sufrir con esas realidades. Nuestro trabajo es muy empático, ¿no? Necesitas ser muy empático. Entonces, creo que lo hacemos desde el corazón, o por lo menos un periodista pues tiene que hacerlo desde el corazón. Desde mi punto de vista lo veo así. Y creo que nos da satisfacciones a la vez que quebraderos de cabeza y también eso, pues, sufrimiento del lado de la información que contamos o del punto de vista que contamos. Y creo que eso, pues también lo vives, ¿no? Lo vives, en el bueno y en el mal sentido. Y eso también es un poco emocionante. Muchas gracias por haberos tenido a los dos aquí con nosotros. Esperamos volver a teneros aquí en el rincón otro día más. Y bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós.